días a todos. Como bien ha dicho Sergio y sabéis, estamos ya acabando, segunda de Corintios, así que quiero que me acompañéis al capítulo 12 de segunda de Corintios, versículos del 1 al 21. Quedan ya solo 2 capítulos y finalizamos ya con la carta. Yo voy a leer en nueva versión internacional. A ver. No sé si se puede editar, ¿no? Es que como estaba la pantalla esta. Vale. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 21. Dice así la palabra del Señor. Me veo obligado a jactarme, habla el apóstol Pablo, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga, perdónenme si los ofendo. Miren que por 3ª vez estoy listo para visitarlos, y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo al extremo, ¿me amarán menos? En todo caso, no les he sido una carga. ¿Es que, como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos? ¿Acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados? Le rogué a Tito que fuera a verlos, y con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? ¿Todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes? Más bien hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. En realidad, me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a los que se han entregado. Hasta aquí el capítulo 12. No
sé si os acordáis del capítulo anterior, lo vimos hace 2 semanas, porque como la semana pasada tuvimos el aniversario de la iglesia, pero en aquel capítulo hablábamos del valor del Evangelio, que para Pablo compartir el Evangelio era lo máximo, vivir el Evangelio era lo mejor. Por eso cualquier sufrimiento que llegase como consecuencia de esto no se comparaba a la inmensa alegría o el valor que tenía compartir las buenas noticias de Jesús. Ese capítulo terminaba hablando de todos los sufrimientos y persecuciones que había experimentado el apóstol. Pablo decía que si tenía que jactarse, lo haría de su debilidad, contrastando con esos falsos apóstoles de los que hemos estado hablando durante toda la carta, a los que se hace referencia en distintos capítulos, contrastando con ellos que se jactaban de quiénes eran, de lo que hacían. Y esto no era un dato irrelevante, porque la humildad indica devoción por Jesús. Y lo repito, porque creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. La humildad indica devoción por Jesús, y lo hemos visto en esta mañana. Se ha estado hablando de cómo Jesús, siendo el león, se hizo cordero por nosotros. Entonces, un seguidor de Jesús sigue su mismo ejemplo. Se hace humilde. La humildad indica devoción por Jesús. Y eso contrasta un poco con el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque si salgo ahí fuera, la gente no es muy humilde, que digamos, casi todo lo contrario, ¿no? Buscamos hacer alardes de nuestros galones. De hecho, venía con Tirso, con Lucas y con Leonela en el coche, y hablando de las notas y demás, y me estaban contando las buenas notas, las notas de las que se alegraban o de las que habían aprobado. No, de primera no nos sale hablar de lo malo, ¿no?, que hemos hecho, de lo que peor nos sale. Y el caso de ellos tres nos vale para cualquiera de nosotros. Si tenemos una buena noticia, nos sale mucho antes compartirla que si tenemos una mala, ¿no? Este mundo valora los galones, un ascenso en el trabajo, un título académico, un éxito profesional, la fama, el estatus, la admiración de la gente, etcétera. O sea, este mundo lo que valora es todo lo bueno, todo lo que te haga subirte el ego, ¿no? Y eso contrasta un poco con la humildad. Porque un siervo de Cristo no busca eso. No busca estar delante del público para que lo aplaudan, porque eso envanece, eso hace peligrar tu estabilidad espiritual y emocional. Y si un siervo de Cristo lo que busca es estar ahí delante constantemente para que lo aplaudan o para tener reconocimiento, quizá eso es un indicativo de que no debería estar ahí. Y eso es una crítica para todos los que estamos aquí delante. Si ansiamos estar aquí delante, tenemos que hacérnoslo mirar. Y vosotros como iglesia sois los primeros que tenéis también que identificar eso y hacérnoslo saber. Un siervo de Cristo no busca hacerse rico, ni la fama, ni el éxito. Esos no son los objetivos de un siervo de Cristo, esos son los objetivos de un siervo del mundo. En el capítulo anterior veíamos que un siervo de Cristo era el que se renunciaba y el que se humillaba. Y en eso el apóstol Pablo tenía mucha experiencia y nos hablaba en primera persona en ese capítulo. Y ahora pasamos a al siguiente capítulo. Como sabéis, la Biblia no se escribió por capítulos, eso fue una división que hicimos nosotros después, entonces los temas muchas veces van más ligados de la división que nosotros hacemos en capítulos y versículos, ¿no? Pero en estos primeros versículos el apóstol habla de un hombre que conoce, que tuvo una experiencia sobrenatural, y lo pone como ejemplo de que él no tiene nada de lo que gloriarse o nada de lo que jactarse, más allá de sus debilidades. Y me gustaría que leyéramos el versículo 6, porque el apóstol dice: sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Es muy interesante este matiz que hace el apóstol. Yo podría jactarme, yo podría decir, como vimos en el capítulo anterior, que he sufrido un naufragio, que me han latigado a falta de un latiguito para matarme, que he pasado penurias, que me han apedreado, que me han perseguido, todo aquello que nos contaba en el capítulo anterior, ¿no? Dice, pero no lo hago,
en el versículo 6, para que nadie suponga que yo soy más de lo que aparento o de lo que digo. Es como si estuviera diciendo, tengo motivos para jactarme, pero no lo hago para que no tengáis un concepto de mí más alto de lo que soy. Es como si Pablo estuviera advirtiendo de que es humano, de que él puede defraudar, de que no es perfecto, de que puede fallar. Es como si Pablo estuviera avisando de que aunque él es un referente, y lo sigue siendo a día de hoy para toda la cristiandad, aunque haya sufrido mucho por el Evangelio, aunque su amor por el Señor sea lo más grande, y nos lo hacía saber en el capítulo anterior, no deja de ser humano. El foco no lo está poniendo en sí mismo, si nos damos cuenta. ¿Dónde está poniendo el foco? En Jesús. El foco está en Cristo, no en Él. No me jacto para que no tengáis unas expectativas más grandes de mí. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿cuántas veces te ha defraudado alguien de la iglesia? Yo creo, no voy a pedir que levantemos manos porque las vamos a levantar todos, pero estoy seguro que a todos, en algún momento de nuestra vida, nos ha defraudado alguien de la iglesia, o alguien creyente, o alguien que decía ser cristiano. Muchas veces nos han defraudado personas de la iglesia. Quiero que te preguntes, ¿por qué te han defraudado? ¿Por qué esa persona que te hizo daño provocó eso? ¿Por qué tú te sentiste defraudado con esa persona? ¿Es por las expectativas que tú tenías puestas en esa persona? ¿Es porque tú tenías pensado que esa persona tenía que actuar de una forma determinada o contigo se tenía que comportar de una forma determinada? ¿Sabéis? Yo soy experto en defraudar a personas. Eso no lo pongo en el currículum porque si no creo que no me contratarían, pero es una especialidad en la que me he estado formando durante mis 27 años. Ilusioné a mis padres con la posibilidad de ser músico, luego de ser profesor, y finalmente nada de eso se concretó. He defraudado a hermanos que tenían unas expectativas muy concretas en mí, en cómo yo debía vestirme, en cómo yo tenía que actuar o en qué tenía que hacer yo con mi vida. He defraudado a muchos seres queridos, a amigos, a familiares. Pero sabéis, a mí también me han defraudado. Yo no soy siempre el malo de la peli. Y si lo pienso, prácticamente siempre eso se debe a las expectativas que yo tenía puestas en esa persona. A mí esta persona me ha defraudado porque yo pensaba que cuando yo estaba mal esa persona me tendría que haber llamado y no lo hizo. Porque cuando yo necesitaba ayuda esa persona tendría que haber acudido y no lo hizo. Porque cuando yo le pedí algo no lo hizo. Porque cada uno tenemos una justificación. Pero si lo pensamos, yo creo que la gran mayoría de veces de las que nos defraudan se debe a qué esperábamos nosotros de esa persona. Nuestras expectativas sobre otros hacen que cuando no lleguen a esa vara de medir que nosotros les hemos impuesto, esas personas nos defrauden. ¿Por qué? Porque no han llegado a la vara de medir que yo quiero que esta persona llegue. El apóstol dice, no me jacto para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Menudo recadito nos deja el apóstol. No me jacto para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Y es interesante porque en los versículos siguientes Pablo habla de un aguijón, una espina, depende de la versión que leamos, un aguijón que tiene. Me gustaría que fuéramos a los versículos del 7 al 10 de este capítulo 12 y dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara,
Pero él dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no aclara qué es esta espina exactamente. Tradicionalmente los teólogos han barajado tres posibilidades, tres posibles naturalezas para esta espina o este aguijón. Una podría ser ansiedad espiritual, otra podría ser la oposición a su ministerio, como sabéis tuvo mucho conflicto y sufrió bastante, y la tercera una enfermedad recurrente que seguramente tendría el apóstol, pero no sabemos, igual no es ni siquiera ninguna de estas. Pero independientemente de que fuera este aguijón que estaba atormentando al apóstol, este metafórico aguijón, lo interesante son las consecuencias que provocan el apóstol. Eso es lo que me gustaría destacar. En primer lugar, evita que se vuelva soberbio, presumido, dice Nueva Versión Internacional. Evita que se vuelva soberbio. Ser consciente de su debilidad le mantiene los pies en la tierra. ¿Nos damos cuenta? Una persona que está al frente continuamente, que está en lucha espiritual, que habla de Cristo ante personas de mucha relevancia como gobernadores, y este aguijón le mantiene humilde, le mantiene con los pies en la tierra. Evita que se vuelva soberbio. Y la segunda consecuencia, le hace depender de la gracia de Dios. Te basta mi gracia porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Eso sí lo dijera el apóstol. Escrito es al revés. Le dice el Señor: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es interesante. Evita que se vuelva soberbio, este aguijón, esta debilidad que tiene el apóstol, evita que se vuelva soberbio y le hace depender de la gracia de Dios. Y es muy interesante esta forma de ver la debilidad, porque acostumbramos a analizar la debilidad como algo malo. ¿A quién le gusta ser débil? A nadie, ¿no? Normalmente nadie hace alarde de su debilidad, ni nos sentimos orgullosos de tener debilidades. Dentro de poco va a ser el combate de Ilia Topuria. Como sabéis, bueno, lo comenté en alguna ocasión. Es un chico que es georgiano pero pelea como si fuera español por su sentimiento hacia España y que se ha criado aquí. Y es campeón actualmente de la UFC, que es de artes marciales mixtas, de lucha libre, digamos, y se está preparando ahora para el combate. ¿Y qué tiene que analizar de su próximo rival? Las debilidades. Y su rival que analiza de las debilidades. ¿Por qué? Porque sus fortalezas no sirven de nada para ganar al contrincante. Lo que importan son las debilidades. Y como luchador de MMA, lo que intentan hacer es ocultar las debilidades o que se vean lo mínimo posible durante un combate. Ocultan al máximo esas debilidades y en verdad eso no es algo que solo se haga en la lucha, eso lo hacemos todos. Nadie hace alarde de sus debilidades, a nadie le gusta exponer sus debilidades. Intentamos ocultarlas, que no se vean, aparentar ser fuertes. Y también lo hacemos en nuestro servicio al Señor. Vemos la debilidad como un inconveniente, como algo que es un lastre, como algo que molesta a la hora de servir al Señor, ¿no? ¿Serviría más al Señor? Quizá alguna vez te lo has planteado o quizá se lo has escuchado a alguien. ¿Serviría más al Señor si tuviera más energía, si tuviera más dinero, si fuera más joven, si tuviera más recursos, si tuviera más salud? Porque quizá tengo una enfermedad que me impide servir al Señor como a mí me gustaría. ¿Alguna vez has escuchado algo así? ¿Serviría más al Señor si? Y lo que le queramos añadir. Sin embargo, en la Biblia vemos el caso contrario. Vemos continuamente a personas que en su debilidad decidieron obedecer, que a pesar de todo el lastre con el que cargaban, deciden seguir al Señor, a pesar de ser mayores, a pesar de no tener fuerza, a pesar de no tener recursos,
a pesar de cualquier cosa de la que nosotros nos quejemos, decidieron obedecer al Señor. Decidieron obedecer a Dios y Dios mostró su poder en la debilidad de esas personas. Tenemos a Moisés, que se le describe como torpe de lengua, probablemente tartamudo, gangoso, no sabemos, pero torpe de lengua lo describe la Biblia. Y Dios lo escoge para hablar ante la persona más importante del mundo en ese momento, que era el faraón, y exigirle al faraón la liberación de su pueblo. ¿Cogerías tú un tartamudo para esa tarea? Vamos a leer en Éxodo 4, versículos 10 y 11. Éxodo capítulo 4, versículos 10 y 11. Esto es cuando el Señor está llamando a Moisés. Dice Moisés: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, por razones obvias. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este siervo tuyo. Francamente, me cuesta mucho hablar. Y responde el Señor: ¿y quién le puso boca al hombre? ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Brutal respuesta del Señor, ¿no? La respuesta de Dios es increíble. Es como si dijera: ¿estás diciéndole al Dios todopoderoso, creador de cielo y tierra, que no puedes hacer algo? Escuche bien. ¿Estás diciendo a la persona que te ha creado que hay algo que no puedes hacer? Obviamente tú no puedes, pero yo sí. Eso le está diciendo Dios. Obviamente tú no puedes, pero yo sí. ¿Por qué tendemos a limitar el poder de Dios en nuestras debilidades? Porque eso que estaba haciendo Moisés lo hacemos todos. Pero Señor, con lo mayor que soy o con lo que me cuesta hablar, ¿cómo voy a hablar de mi compañero de trabajo? Con lo torpe que soy a la hora de argumentar. ¿Cómo voy a, con los pocos recursos que tengo, cómo voy a ayudar a una persona necesitada? ¿Por qué tendemos a limitar el poder de Dios con nuestras debilidades? También tenemos a David, el pequeño de una gran familia, al cual nadie lo consideraba suficientemente machote ni hombre como para ir a la guerra. Estaban sus hermanos peleando y él en el campo haciendo poemas. Quizá por su sensibilidad hacia la poesía o la música, quizá por lo joven que era, pero no se le consideró apto para ir a la guerra cuando los demás lo estaban. Y el pequeño David mató al guerrero filisteo que tenía acobardado hasta el mismísimo rey Saúl, que medía casi 2 metros. Ese pequeñín que parecía débil, que parecía poca cosa, lo usó el Señor para mostrar su gloria. Y vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Primer libro de Samuel. Como sabéis, en el Antiguo Testamento, cuando hay numerito es el primero, porque son libros, y en el Nuevo Testamento, como son cartas, son primera y segunda. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. David está justificando el por qué se va a enfrentar a Goliat. Y dice: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Qué convencido estaba David. David no es tonto. Es consciente de la diferencia de tamaño. Es consciente de que uno ha estado preparado en la guerra y otro no. Es consciente de que uno lleva armadura, una lanza, y el otro lleva una piedra y una cuerda. Es consciente de eso. David no es tonto. Pero David tiene memoria. Sabe que Dios lo ha protegido en el pasado contra osos y leones y que lo seguirá haciendo porque la causa que David defiende es justa. David sabe que Dios lo ha protegido en el pasado, tiene memoria. El pequeño David
mató al guerrero filisteo que tenía aterrorizado incluso al mismísimo rey Saúl. Las experiencias vividas con Dios son una garantía para el futuro de David. Él sabe que todo, como Dios le ha protegido en el pasado, sabe que le va a seguir protegiendo en el futuro. ¿Recuerdas alguna vez en que el Señor haya obrado a través de tu debilidad, o que en un momento de debilidad el Señor haya obrado en tu vida? ¿Por qué nos cuesta tanto recordar lo que Dios ya ha hecho en nosotros? Tenemos el ejemplo de Moisés. Nuestras debilidades no son una limitación para servir al Señor. Tenemos el ejemplo de David. Lo que el Señor ya ha hecho en el pasado lo puede seguir haciendo. Tenemos muchos otros ejemplos en la Biblia. Tenemos a Pedro, un hombre temperamental y con falta clara de autocontrol, un poco racista incluso con los griegos y romanos, una persona sin estudios y sin capacidad de hablar ante multitudes. Y Jesús lo convierte en la piedra sobre la cual edificar la iglesia. ¿Escogerías tú a alguien así? ¿A un tipo que cuando arrestan al maestro le cortan una oreja al guardia? ¿Escogerías tú a alguien así como piedra de la iglesia? En Hechos, Pedro da dos discursos fascinantes ante las multitudes y acaba siendo interrogado junto a Juan tras un milagro. Lo vamos a leer en Hechos 4, Nuevo Testamento. Nos cambiamos ahora de parte de la Biblia, nos vamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 4, versículos del 13 al 16. Hechos 4, 13 al 16. Los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Un tipo sin estudios, un tipo que era temperamental, como decíamos, y como luego incluso el propio apóstol Pablo le tendrá que recriminar un poco en otras cartas, que trataba con preferencia a los judíos frente a los griegos, una persona con muchísimos defectos como tú o yo. Y fíjate lo que hace el Señor con él. Dios transformó la osadía de Pedro, que antes de creer en Jesús solo servía para poco más que cortar orejas, y la transformó en valentía para hablar ante multitudes. Era algo que lo volvía vulnerable ante muchas situaciones y era algo que se podía considerar una debilidad, ese temperamento que tenía. Pues como decíamos, el Señor usó esa osadía para ponerle a hablar delante de gobernantes y sacerdotes, sin tapujos, a predicar el Evangelio. Y me gustaría que te preguntaras, ¿cuáles son tus debilidades? Hemos visto 3 ejemplos, pero hay muchísimos más en la Biblia de personas con debilidades, con taras, con problemas, con heridas profundas del pasado, y que a pesar de ellas deciden obedecer al Señor y el Señor los usa. ¿Cuáles son tus debilidades? Quiero que te lo plantees. ¿Eres capaz de identificar ese aguijón de debilidad en tu vida? ¿Cómo miras a esas debilidades? ¿Qué opinión te merecen? ¿Qué opinión tienes de tus propias debilidades? ¿Qué piensas de ellas?
¿Os ha picado alguna vez una abeja? Ayer. Buena forma de celebrar el cumpleaños. Es incómodo, ¿no? Un aguijón. A los que nos ha picado lo sabemos. A mí de pequeño me picaron en ambas orejas y yo parecía Dumbo. Además me pasó una fecha próxima a un cumpleaños y aquel cumpleaños las fotos no me gusta ni verlas porque parezco... Son incómodos los aguijones, es algo que te pincha, algo que no solo te genera un dolor en el momento, sino que luego te deja el veneno, te deja dolido. ¿Qué aguijones tienes en tu vida? ¿Qué aguijones te han picado y te han dejado con veneno, te han dejado herido, te han dejado con escozor, con una incomodidad? ¿Qué debilidades tienes en tu vida? ¿Cómo las miras? ¿Crees que son una carga esas debilidades? ¿Le pides a Dios que te las quite? El apóstol Pablo dice 3 veces le pedí al Señor, creo nosotros más de 3. Creo que alguna más de 3 le hemos pedido al Señor. ¿Le pides a Dios que te las quite? ¿O buscas la forma de que su poder se muestre en ellas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo se llama? Por tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se le ha ido la pinza al apóstol, lo que ha pasado aquí. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué significa eso? No es una contradicción, es una consecuencia directa. Cuando somos conscientes de lo débiles que somos, es cuando acudimos a Dios. Es cuando buscamos depender de Él y de su gracia. Y ahí es donde más se muestra su poder, cuando estamos cerquita del Señor, cuando nos arrimamos a Él. Nos reconforta, nos da paz, nos perdona, nos fortalece, nos da valentía, nos recuerda sus promesas. Como hablábamos del ejemplo de David, recordar sus promesas es importante también para hacer frente a situaciones que vengan después. Nos responde. ¿Alguna vez te ha respondido el Señor a alguna duda que tenías? ¿Algún momento de indecisión? ¿Alguna decisión que tenías que tomar importante? Cuando soy débil, es decir, cuando soy consciente de mi debilidad, acudo al Dios fuerte, al Dios que me fortalece. Y es por eso que cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es una contradicción, como decíamos, es una causa-consecuencia. Cuando soy débil, me doy cuenta de que necesito al Señor, acudo a Él y es entonces cuando Él me da su fuerza. Por eso cuando soy débil, soy fuerte. Todos tenemos aguijones, espinas o el nombre que le queramos poner, debilidades que preferiríamos no tener. Si Dios nos los quita, gloria al Señor. Si Dios nos quita esos aguijones, esas debilidades, gloria al Señor. Pero si no, también. Gloria al Señor también. Porque en nuestra debilidad se hace todavía más evidente su fortaleza. Vamos a tener ahora un tiempo pequeño de reflexión personal y luego terminaré yo con una oración antes de que os diga lo que vamos a hacer. Gracias, Señor, por tu gracia, porque nuestra miseria es donde tú decides actuar. Y el mayor ejemplo, Señor, es que siendo pecadores, Cristo se entregó por nosotros, Señor. Y gracias, no solo porque en ese momento tú nos salvas, Señor, sino porque en nuestro día a día podemos experimentar cómo en medio de la debilidad tu poder se perfecciona, Señor. Tu poder se muestra en nuestra debilidad, Señor. Te pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos, Señor, que como iglesia podamos ser valientes, invocarte allí donde estemos, Señor, que no sintamos como un lastre nuestros aguijones personales, sino que podamos
buscar las maneras, Señor, de que tu poder se muestre en nuestras vidas. Te damos gracias por tu gracia, Señor, por ese poder impresionante que hacía que personas como un tartamudo pudiesen liberar a un pueblo de la esclavitud de Egipto, que podía hacer que un chaval pequeño acabara con un filisteo, o que pudo poner a Pedro como pilar de tu iglesia, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque esa misma gracia la podemos experimentar cada uno de nosotros. Danos valentía para obedecerte en las situaciones más difíciles. Que sea tu Espíritu Santo el que nos mueva, Señor, y el que nos lleve, Señor, a buscar tu voluntad en cada momento. Te pedimos perdón por las veces que sentimos esos aguijones como un lastre, por las veces que no te servimos excusándonos en nuestras debilidades, Señor. Y te pedimos, Señor, valentía y fuerza y ánimos. Recuérdanos tus promesas, Señor, y que podamos sentirlo como aliento para seguir en nuestro día a día, Señor. En nombre de Cristo Jesús.